además el ingenio compra tierras y tiene sus propios, digamos, productores, pero también decide a quién comprarle, pero además en el entendido que los riesgos de la producción son entonces, si yo decía, bueno, yo voy a producir caña, porque hay un ingenio que me la compra, pero si en el camino hay sequías, hay plagas y se pierde la producción, yo pierdo. La gente no estuvo en condiciones de hacerle frente a eso, porque ese proceso en realidad había sido muy meteórico, o sea, muy rápido, y la gente pues en realidad seguían siendo campesinos que todavía estaban en este proceso de comprender la producción y todo. Pero no solamente tenía que ver con los problemas de la producción, sino también que tenía que ver con las fluctuaciones del precio del azúcar en el mercado. Esto es, que yo podía llegar con el azúcar, ¿cierto? La caña de azúcar. Pero si resulta que los precios del azúcar en el estado bajaban, entonces ¿qué pasaba? Ya el ingenio no me iba a pagar lo que me había prometido. Y yo ya había invertido en trabajadores, había invertido en insumos, plaguicidas, fertilizantes, todo eso. Entonces, mucha gente empieza, para estos, en el norte, en cambio, la industria turística empieza a demandar fuerza de trabajo de manera urgente. Entonces, lo que nosotros tenemos es un nuevo proceso migratorio del sur al norte. Eso es lo que nosotros vemos, pero ya son procesos migratorios individuales, donde la gente va a trabajar de ser campesinos, entonces ahí empieza también un proceso de descampesinización. La gente se vuelve allí barrendero, jardinero, vigilante, albañil, es decir, porque la demanda de fuerza de trabajo es muy alta, pero empieza un proceso de precarización muy alto del salario. Entonces, la gente también empieza a ver todos estos asentamientos y se empiezan a crear todos estos cordones de miseria en Cancún y posteriormente en Playa. Es decir, no hay una demanda de fuerza de trabajo, pero no hay una infraestructura que permita una planificación de la ciudad, en fin. Entonces, fíjese, 30 años, ese proceso solo dura 30 años, don Mario, cuando empiezan a aparecer la intensidad y los picos de suicidio tan altos. Es en ese momento, en realidad, desde la creación del Estado, todos estos procesos, eso dura 30 años a lo sumo. Y entonces empiezan a reportar todos estos altísimos indicadores de suicidio. Mire, yo llego a este estado en el 2006 y ya para esto ya hay una política en el estado, una campaña, más que una política, es una campaña para la prevención del suicidio. Ya usted iba a la zona maya, a la zona norte, aquí a la zona sur, y había, recuerdo perfectamente, ahí lo refiero en el libro también, que decían, mantas que decían, la vida vale la pena, di no al suicidio. O sea, una campaña de ese tipo significaba que el asunto empezaba a salirse de las manos. Teníamos entonces un aumento de divisas, el florecimiento de la industria turística y, por otro lado, un aumento exponencial de suicidios. Entonces, es elemental y mínimo que uno se pregunte qué era lo que pasaba allí, cuál es esa correlación
de fenómenos allí que pareciera que hay mucho dinero, y hay mucho dinero, pero las poblaciones se están suicidando. Entonces, algo no checa, que es un poco lo que dice Lidia en los suicidas del fin del mundo. Es decir, el desarrollo de la industria petrolera y empiezan a aumentar los suicidios, ¿cierto? Entonces, sin lo que tenemos, finalmente, y ya con esto quiero un poco cerrar un poco para establecer aquí como una especie de conversatorio más que esta exposición como de clase. Es muy interesante porque aparejado al modelo, al desarrollo del modelo neoliberal, nosotros tenemos también la construcción de un modelo de sujeto, de un modelo de individuo que es la idea del emprendedor. De hecho, en las universidades hay muchos programas en economía, en sistemas comerciales, donde tienen como punta de lanza la idea del sujeto emprendedor. Esto es muy interesante porque entonces esto nos permite hacer lo que mediante esta localización, este mecanismo metodológico, nosotros tratamos pues de explicar qué es lo que pasa. Es decir, entonces, porque uno puede estar muy tentado a decir que la gente se suicida porque es pobre, lo cual ese es el colmo del reduccionismo, porque entonces para eso ya hubiera desaparecido más de la mitad del planeta, porque pues la gran mayoría de la población en el mundo está en condiciones de altísima precariedad y de miseria. Entonces, ese es un factor, pero no se agota, Ginny lo explica todo. Entonces, lo que yo quiero destacar por esto es que tenemos, el neoliberalismo ha creado la imagen, un tipo de sujeto emprendedor, el sujeto que podríamos decir es esta idea de uno es arquitecto de su propio destino y el éxito o el fracaso de la vida de uno depende de uno y de nadie más. Usted abra una página en Facebook, usted ha de recibir cualquier cantidad de mensajes de WhatsApp donde le están diciendo tienes que estar de buen ánimo, tu energía positiva, de tus ideas depende tu éxito. Es decir, genera una sensación de que si tú fracasas es tu culpa. Es absolutamente tu responsabilidad y no del entramado social en el que tú vives. Entonces, mediante estos mecanismos, imaginemos, aquí es posible seguirle la pista en varios relatos a lo que pasa con muchas personas que terminan suicidándose. Alguien que dice, bueno, ya fracasó aquí mi proyecto, mi proceso como cañero, me voy a trabajar al norte, es decir, soy un gran emprendedor que voy a buscarme la vida y voy a hacer fortuna en el norte. Y resulta que la gente intenta hacer fortuna en el norte y lo primerito que hace es tener un trabajo como mesero, como jardinero, y progresivamente lo que nosotros vimos fue eso que llaman los procesos de chatarrización de los contratos laborales. Mire, un modelo de esto que es muy claro y que explica esta situación es lo que sucede en la zona maya. Las poblaciones de la zona maya también repentinamente en los colegios de bachilleres ofrecían la preparatoria con terminación en turismo. Entonces, perdón,
Los muchachos salían de allí con miras a insertarse laboralmente en el rubro del turismo, y allí, en el desarrollo de la Riviera Maya, lo que no quisieron fue repetir lo que sucedió en Cancún, en el proyecto Cancún. Lo que quisieron es evitar que se vinieran las poblaciones y se generaran estos asentamientos urbanos en estas situaciones de precariedad, ¿no? Y que además eran pocos de delincuencia, de venta de drogas, infraestructura, en fin, en la marginación total. Entonces, los hoteles de Tulum, específicamente, de playa, ya no esperan a que llegue la fuerza de trabajo para trabajar. Ellos van por la fuerza de trabajo. Entonces se implementa una cosa que se llama, por ejemplo, el sistema de transporte diario. Entonces, lo que hace un camión de los hoteles que sale a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, digamos, y va pasando por la región de Los Chones, por decir alguno, y van pasando a recoger todos los muchachos, digamos, a las 5 de la mañana. ¿A qué hora se tiene que levantar usted para estar listo a las 5 de la mañana? Por lo menos a las 4, para levantarse y estar listo y esperar a que el bus haga todo el recorrido para recoger al cocinero, al jardinero, a la mucama, al portero, al vigilante, es decir, toda esta planta de mano de obra que necesita la industria turística, que además la industria turística es una industria productora de servicios, no de cosas, no de productos. Entonces, lo que hace la gente, entra a trabajar, digamos, a las 7, pero ya se pasó 2 horas, por lo menos 3, desde que se levantó hasta que llega a su lugar de trabajo, por lo menos lleva como 3 horas. Ahí trabaja las 8 horas con 1 hora de comida, es decir, se pasa 9 horas, y después a esperar la salida del autobús para que lo devuelva a la comunidad. Otras 2 horas por lo menos. Nosotros en esas entrevistas veíamos gente que en realidad se la pasaba en una situación como de cierta ingravidez, o sea, sin anclaje, sin saber dónde realmente es que estoy viviendo. ¿En dónde estoy viviendo realmente? Porque no viven en Tulum, no viven en Playa del Carmen, pero tampoco viven en su comunidad. Están en el hotel y en el bus. Entonces, la gente, ¿cuánto tiempo más está en su casa? Llega a dormir rápidamente para reponerse, para que la fuerza de trabajo se repare, se reponga y poder estar listo después de dormir. A veces había gente que dormía 5 horas nada más y estar listo otra vez para ese itinerario. Entonces, usted me va a decir, bueno, pero entonces se habla de gran oferta de empleo, del turismo, como decir generador de empleo, lo cual es verdad. Pero la generación de empleo no significa generación de riqueza. Es decir, la gente sigue viviendo en la precariedad enorme y frente a un espectáculo avasallador de turistas que tienen todas las comodidades y la progresiva internalización del sujeto de su vida como un fracaso, como un perdedor. Es decir, comparativamente con esta idea del éxito generado por el modelo neoliberal, usted encuentra que la gente poco a poco empieza a ser minada desde la propia interioridad. Es decir, soy un fracasado, yo no consigo nada, yo vivo si me explico, a pesar de haber estado trabaje y trabaje. Entonces, lo que nosotros explicamos es básicamente, lo que yo intento explicar en ese trabajo, es que ese modelo económico tan despiadado, terriblemente despiadado sobre la gente, porque además la gente no tenga trabajo todo el tiempo. Esos contratos duran 3 meses y a ver si lo vuelven a llamar. Entonces la gente empieza a tener montones de incertidumbre, humillaciones internalizadas,
fracasos internalizados generados por el modelo, y también con el modelo económico, quiero decir, y también al mismo tiempo un modelo que ha construido una idea de sujeto exitoso, pero que yo no puedo responder a ellos. Entonces genera, mire, hay mucha incertidumbre, humillaciones internalizadas, fracasos internalizados y nuevas formas de autoculpabilización. Esos son los elementos que a mi juicio terminan desactivando internamente al sujeto y que son los que conducen al sujeto al suicidio. Me voy a dar un salto, porque usted lo mencionó, y vemos como de pronto una institución gubernamental o a nivel individual alguna organización de la de sociedad civil, vemos que van a hablar del suicidio y cuando uno los escucha, yo los he escuchado, parece que están atacando las consecuencias y el origen de los suicidios. Lo está usted aquí exponiendo, no lo tocan. O sea, me parece que hay una visión maniquea del problema del suicidio, porque lo siguen tratando. El que se suicida es que es un tonto, es que no tuvo valor para esto, para el otro, pero no se ve desde el punto de vista social. Se le saca de ahí, ¿no? Yo soy investigadora y soy profesora universitaria. Y yo le puedo dar cuenta de las fuentes de ansiedad de los estudiantes, son enormes. Y desde muy temprano empiezan a asumir la idea del fracaso y de la derrota como consecuencia de sus propias decisiones. Eso es muy peligroso, eso es una cosa que hay que atender y no estarle diciendo a la gente, creo yo, que esas son las campañas. Tienes que atender la vida, tienes que querer la vida es linda, la vida es una maravilla. No, lo que hay que hacer es una revisión estructural de las condiciones en las que vive la gente para poder responder a ello. Mire, uno de los mecanismos que tiene el capitalismo también de atención a los pobres es medicarlos. Un muchacho tiene una fuente de ansiedad o tiene un trastorno de ansiedad o una persona, inmediatamente una de las primeras cosas que hacen es medicarlo para mantenerlo drogado, dormido y entonces es buscar una brigada médica que salga a buscar gente para zamparle antidepresivos y la gente se queda enganchada y el laboratorio sale ganando cantidades porque cada vez es más la gente que demanda ese tipo de productos porque realmente la gente no alcanza a entender, porque la pregunta no pasa por allí. Vuelvo y le digo, porque además la atención no pasa, es verdad que eso se cristaliza a ver, porque hay mucha gente que tiene está sometida a estas circunstancias y no todos se suicidan. Entonces, con esto yo no quiero decir que no haya constelaciones familiares específicas que hagan mucho más propicio la decisión del sujeto de quitarse la vida. Pero la mejor manera de oscurecer el problema es individualizarlo, es personalizarlo, entre otras cosas porque entonces para las instituciones, para los gobiernos, pero no solamente el gobierno de Quintana Roo, el gobierno de México, el suicidio es una cosa que ha venido en aumento en todo el mundo y tiene que ver precisamente con esta implementación de este modelo. Entonces, mire, yo a la sazón me estoy acordando de lo que sucedió con un suicidio en Cancún en el año 2003 que fue muy famoso, muy famoso. Y era el suicidio de un campesino sudcoreano en Cancún. Entonces, si me permite, ya leemos esto.
Parece que unos días antes de partir para México, el campesino surcoreano Lee Jung-jae visitó la tumba de su esposa y cortó el césped. El martes 9 de septiembre del 2003, cargó por las calles de Cancún junto a sus compañeros de gremio el ataúd de la Organización Mundial de Comercio, mientras repartía su testamento político. Al día siguiente, coincidiendo con la apertura de la reunión de la OMC, el activista de 56 años marchó en medio de una manifestación que desde temprano ya sumaba, según fuentes oficiales, entre 6 y 10.000 personas. Una multitud acuciada por el mismo mal, la quiebra económica de los campesinos en todo el mundo debido a los tratados de libre comercio. Hacia el filo del mediodía, los manifestantes se toparon con una de las vallas de seguridad puestas por las autoridades del municipio de Benito Juárez para impedir que los manifestantes llegaran a la sede de la quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Jung-jae se abrió paso y trepó hasta la cima de la valla, y allí, inesperadamente, se clavó un cuchillo en el corazón. Portaba un letrero que decía: la Organización Mundial de Comercio mata campesinos. Este capítulo es muy interesante, reconstruido a partir de todo eso, porque además pasaba con la llegada de cientos de miles de campesinos que venían no solamente de México, sino como en este caso, porque se celebraba, eso fue durante el gobierno de Vicente Fox, la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. También es muy importante entender el aumento de suicidios, que es una cosa muy, muy grave entre las comunidades indígenas desde Alaska hasta la Patagonia. Es una cosa impresionante, que además muchos, el caso de Colombia es un caso ejemplarizante en este sentido, porque los indígenas campesinos se suicidan con los mismos agrotóxicos que dan las multinacionales para la producción. Es decir, los campesinos también han vivido el despojo de sus tierras, y en regiones muy concretas como Colombia, el desplazamiento, el despojo y la apropiación de las tierras de los campesinos para la implementación de megaproyectos multinacionales. Es decir, pasa por el despojo, por el robo a las tierras de los campesinos. Entonces, son gremios así muy, muy particulares que se han visto supremamente golpeados por la implementación de ese modelo. En ese sentido, Mario, yo creo que es ahí hay una actitud política de dejar morir, que la gente se muera, y uno de los mecanismos más socorridos que está utilizando la gente es el suicidio, es decir, morirse por mano propia. Entonces nadie tiene la culpa, es un problema personal. Bueno, respecto a los programas, ¿se puede prevenir el suicidio nada más con pláticas, con conferencias, o hay que revisar el modelo de producción? Pues ambas cosas, es decir, habría que mirar la situación con un enfoque, por supuesto, estructural, de crítica social, y además a través mire, una de las cosas más importantes es el tema del empleo. El tema del empleo es un bien escaso, y usted sabe que tener empleo o no tener empleo, allí radica el éxito de las biografías en la actualidad. Y la población más golpeada en este sentido es la población joven. No tienen empleo, no tienen ninguna perspectiva de futuro. Por eso los suicidios se presentan tanto en personas jóvenes en edad productiva,
porque no tienen nada que hacer y eso también se internaliza como gente que no sirve para nada. Es decir, gente residual, gente desechable, porque no tiene ningún espacio de inserción laboral. Yo creo que si hubiera un punto estructural, para no decir, bueno, hay que cambiar todo el sistema, porque eso pues es como decir nada, la generación de empleos bien remunerados está la clave, una de las claves más importantes, y la psicología debería de implementar una nueva clínica del suicidio que tenga que ver con empezar a descargar a la gente de la culpa de su propio fracaso. Bueno, le voy a compartir algo que ocurrió anoche en Felipe Carrillo Puerto. Los carrilloportenses vieron el 7º suicidio en lo que va del año. Esto ocurrió ayer alrededor de las 10 de la noche. Un hombre de aproximadamente 30 años se quitó la vida ahorcándose. Y yo me pregunto, cuando dijo usted, maestra, bueno, usted maestra, yo me imagino ser un estudiante, estar ahí, ser hijo de trabajadores, y estar cursando una carrera de 5 o 6 años, a sabiendas de que no tengo ninguna palanca y de que voy a terminar de operador de un taxi. Debe ser terrible. Claro, porque lo que pasa es que la educación hasta hace poco, bueno, tampoco tan hace poco, hace rato que eso se ha ido desalojando, era como la clave para tener un empleo y a partir de allí hacer una planificación biográfica. Es decir, me voy a casar. Mire usted tantos muchachos que teniendo carreras, 30, 32 años, no pueden irse de su casa, porque no tienen empleo. Es decir, porque no ha sucedido este relevo generacional que es tan importante, donde los padres dejen de trabajar y que los hijos adquieran un empleo y entonces puedan seguir el curso de sus biografías y hacer sus cosas, ¿cierto? No. Nosotros cada vez vemos más muchachos viviendo en sus casas y sin posibilidades en realidad mire, yo tengo alumnos que los conocí en la licenciatura y tienen el doctorado y viviendo en enorme precariedad, dando clasecitas aquí, dando clases y no se pueden ir de su casa porque el ingreso que tienen es muy precario. Entonces usted dígame qué le puede pasar a un profesional. Estamos hablando ya de muchachos profesionales que han hecho todo y bien, como se les indicó la sociedad, para tener un empleo y están en esas condiciones. Yo sostengo que eso empieza a minar, a socavar, a desarmar al sujeto internamente y empieza a haber un vaciamiento de sentido. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué hice todo esto? Y la gente se ha quedado, por ejemplo, hay muchos muchachos que han vivido y se especializan en tener becas. Y sí, la beca que se ha convertido en una forma para paliar el desempleo. Pero los muchachos terminan el doctorado entre 30 y 35 años. ¿Y dónde está el empleo? Eso es durísimo, porque además, yo les digo, definitivamente el empleo es un bien escaso, y si usted lo consigue es en mucha precariedad, hay mucha incertidumbre sobre eso, sobre la permanencia en un lugar que le asegure a uno la vida, poder garantizarse la vida. Y entonces yo por eso hablo de esta desactivación interna del sujeto. Entonces, al final puede ser que termine porque
por un beso robado, por una copa de más, pero cuando eso sucede más bien hace mucho rato que el sentido vital ha venido desapareciendo internamente en el sujeto, porque el suicidio finalmente es una obra que se cocina permanentemente en el corazón de los hombres y mujeres que terminan tomando esa decisión. Y se construye en silencio. O sea, cuando toma la decisión es la parte final de algo que empezó a construir hace tiempo. Y además no necesariamente consciente, no necesariamente, por eso yo digo que empieza a haber un cúmulo de cosas, de derrotas, de fracasos, de incertidumbres, de humillaciones, de culpabilizaciones, y además sin horizonte de solución. Y además ahorita con el tema de la pandemia, eso solamente puede empeorar. Hombre, no quisiera poder dar un mensaje mucho más alentador, pero si usted me preguntara, volviendo a su pregunta y ya para resumirla, es a punta de pláticas no creo, sino una respuesta contundente, como un ejercicio de responsabilidad política de parte de los gobiernos que tendría que ver con garantizar mínimamente empleos dignos, garantizar empleos con cierta seguridad. Ese podría ser políticamente un gran paso. Y en términos de una clínica de atención, porque también trabajar con el sujeto después de todas estas cosas, yo creo que una de las cosas que más daño hacen en el sujeto es la autopercepción del ser un fracasado y de no servir para nada. Y además, ser culpable de eso. Entonces, esas cosas yo creo que habría que plantearse también una clínica diferente, una clínica psicológica diferente que se atienda a las cosas puntuales, pero que vaya en esa dirección. Bueno, una última pregunta respecto al libro. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Quién lo debe leer? Pues tiene una parte muy académica, y estaría dirigido pues a académicos de todas las disciplinas, pero también tiene una parte, digamos, literaria, digamos, por la forma en la que están reconstruidos los relatos, que le permite a cualquier persona poder leer lo que ha pasado, cómo lo han vivido, ¿no? O sea, porque es este trabajo casi arqueológico en la vida de los parientes de los suicidas, y además permite también este libro, hay relatos que permiten escuchar, leer de la propia voz de los actores sociales cómo se fue construyendo este Estado y cómo fue que las biografías de repente terminaron en un desbarrancadero. Bueno, doctora Eliana Cárdenas Méndez, le estoy eternamente agradecido que haya estado con nosotros, que haya hablado de un tema tan sensible y que va creciendo. ¿Algo que quiera añadir para concluir? No, darle las gracias infinitas por su invitación y nada, pues invitar a los profesionales de la salud también a que se acerquen a otras miradas y sobre todo a conocer cuáles son las circunstancias de cada localidad, de cada espacio, los sujetos, dónde viven los sujetos, cuál es el escenario social de los sujetos que ellos atienden en los divanes, en las clínicas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los que van a ver la transmisión después de que la comparta el equipo de Panóptico. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.